Muchos de ustedes ya lo habrán escuchado, digo solamente algo de su currículum. Es autor de varios libros, entre otros Fundamentos de Análisis Económico, que cuenta ya con 11 ediciones, y teniendo el prólogo nada menos que del premio Nobel Friedrich A. von Hayek, y el prefacio del exsecretario del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, William Simon. Liberalismo para liberales, otro libro, que fue un bestseller según encuestas del diario La Nación de Buenos Aires. Hacia el autogobierno, que es una crítica al poder político, con prólogo del Premio Nobel de Economía James Buchanan. Profesor titular de Economía en 2 facultades de la Universidad de Buenos Aires. Ha dictado seminarios y conferencias en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Uruguay, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Austria, Francia, España, Australia, República China y Corea del Sur. Es director general de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, SADE, que la fundó en Buenos Aires después de haber sido profesor aquí. Aquí aprendió el doctor Alberto Venegas Lynch lo de SADE, y de aquí, al regresar a Buenos Aires, fundó allá esta escuela. Ha sido director del Departamento de Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Fue asesor económico de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la Cámara Argentina de Comercio y del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, y de la Sociedad Rural Argentina. Fue vicepresidente del Consejo Directivo de la Mont Pelerin Society y es miembro de la institución Alberdi de Buenos Aires. Con ustedes recibamos con un gran aplauso al doctor Alberto Venegas Lynch. Bueno, muchas gracias padre por la generosa presentación. Padre Roncero, una antigua relación, cuando estaba en Guatemala, daba clases en otros lugares, en el teologado, a sacerdotes salesianos y monjas de María Auxiliadora durante 3 años. El tema que vamos a conversar hoy es el tema vinculado a los temas monetarios. Creo que está un poco subido el tono. ¿Hola? Está un poco alto, me parece. Y para entrar a este tema, en primer término me gustaría, después de estas reflexiones, tener algún feedback de ustedes y algunos comentarios, y preguntas y opiniones y discusiones, en fin. Pero para poder entender los procesos monetarios, que a veces se explican apoyados en una serie de gráficos y de curvas y de matemáticas, que parece más bien tratados de hidráulica y no de economía, en realidad es un concepto relativamente sencillo, disfrazado y puesto con una serie de máscaras deliberadamente para complicar algo que, como digo, no es su naturaleza complicado. Pero para poder entender la naturaleza de estos procesos monetarios y sobre todo para poder ir a la raíz del problema y corregir de cuajo en el fondo del problema, las cuestiones monetarias, inflacionarias, deflacionarias y todos los problemas de los distintos modelos que hay, todo, creo que es útil hacer una especie de secuencia de la moneda. Y si ustedes estudian historia monetaria de Guatemala, historia monetaria de Argentina, de Francia, de Estados Unidos, etc., van a ver el correlato, la relación estrecha que hay entre esta secuencia y las distintas historias monetarias, con alguna variante en cuanto a tiempo en que se mantienen distintos gobiernos en distintas etapas. Pero las etapas, la columna vertebral de este análisis es así. La primera etapa, el primer periodo de la evolución de la moneda,
es lo que se ha dado a llamar el cambio directo. Esto es cuando las comunidades son muy primitivas, cuando las relaciones comerciales o los intercambios son prácticamente inexistentes debido a sistemas autárquicos muy primitivos o porque no se conocía otras culturas o estados beligerantes permanentes. Se recurría al cambio directo, que es el trueque, es decir, una mercancía por otra mercancía. Pero a medida que se fueron multiplicando las transacciones, resultó claro, empezó a resultar claro, que esto del trueque tenía complicaciones más o menos graves. Y esto es, si un fulano tiene un bien A y quiere un bien B, tiene que conseguir primero que la persona con que va a intercambiar quiera el bien A, y segundo, que tenga el bien B, y tercero, que la ratio, la relación, sea un A por un B, no 3B por un A, etc. Y esto, en todas las transacciones, lo hace muy difícil y en algunos casos imposible. Imaginémonos el profesor de violín que tiene hambre y quiere hacer una transacción con un panadero. Es raro pensar que el panadero se va a aguantar una lección de violín para hacer un intercambio. Lo probable es que el profesor de violín se muera por inanición y no se puede hacer la transacción. Resulta sumamente difícil en todos los casos y en otros imposible. Entonces, el proceso evolutivo, subrayo este punto que me parece muy importante, el proceso evolutivo, un proceso natural, la gente percibió que resultaba más expeditivo, más fluido, mejor, más rápido el hacer las transacciones a través de una, dos o tres mercancías que la gente, al darle un gran valor, eran de aceptación general. Entonces imaginemos que nosotros somos acá la comunidad y le damos un gran valor al cobre, o le damos un gran valor al maíz, o lo que fuera. Entonces es de aceptación general. Es decir, si todos le damos un gran valor, es fácil hacer las transacciones a través de maíz, digamos. Entonces alguien trabaja, recibe maíz y aplica el maíz a lo que quiere y no hay que estar con el asunto de A y B y todas estas complicaciones que dije antes. Independientemente que si no hay algo que está referido a un bien homogéneo, resulta imposible el cálculo económico. La contabilidad, hacer cálculos, esto es más barato que aquello, hay que referirlo todo a manzanas, o todo a cobre, o todo a maíz. Si hay trueque, si no hay una unidad homogénea, es imposible hacer cálculos, sumar y restar, en fin, etc. Yo digo, esta segunda etapa se llamó el cambio indirecto. Y como seguramente ustedes han oído, fueron muchísimas las mercancías que se usaron, el ganado, de ahí vienen medios pecuniarios, el cacao, el café, en fin, muchas fueron las mercancías que se usaron. Ahora, acá viene otro punto que quiero subrayar muy especialmente, que cuando estamos hablando de mercancías, de aceptación general, esto no es algo inventado por algún burócrata que dice a partir de un 2, 3 ya esto es moneda, no. Esto es algo que antes de utilizarlo como medio de intercambio tiene un valor como mercancía, o mejor dicho, para ser más riguroso, la gente le asigna un valor, sea el cacao, sea el café, o sea lo que fuera. Entonces empezó a suscitar una especie de competencia de monedas, y algunas desplazaban a otras. Y es importante señalar que si hay una comunidad que está usando el café y hay otra comunidad que está usando el arroz, digamos, y una comunidad donde se está usando el café, alguna persona ve ventajas en usar el arroz, simplemente lo usa. No hay ningún problema de soberanía involucrado. Es un primer problema que quiero señalar. Esto es para complicar las cosas y porque tiene otras consecuencias. Estos que nos han convencido que el dinero es soberano, que están ahí los próceres y todo. Vamos a ver que esto es una cosa que no tiene sentido, que complica las cosas y es muy peligroso hablar en esos términos. Simplemente son mercancías que si la gente le da la gana la usa y si no le da la gana no la usa. Y si todos los que están en una comunidad donde se usa el café, usan café y ven ventaja de usar el café y otra comunidad ve la ventaja de hacer arroz, hay un tipo de cambio, quintales de arroz por quintales de café, que es el mercado cambiario, llamaríamos hoy. Entonces esta es una tercera etapa, que digamos competencia de monedas. En esta tercera etapa
se pone más claro cuáles son las mercancías que tienen ventajas sobre otras y triunfó el oro y la plata en esta competencia. No necesita pasar esto de nuevo en el futuro, es lo que ocurrió en el pasado, es una cosa descriptiva. ¿Por qué el oro y la plata? ¿Por qué tenía ventajas? ¿Por qué la gente veía que tenía ventajas sobre la plata respecto de oro? Primero, porque era un bien que duraba, no era un bien perecedero. Segundo, porque tenía mayor valor por unidad de medida. Tercero, porque era fraccionable al infinito. Y cuarto, porque era homogéneo. Así que la homogeneidad, la durabilidad, el gran valor mostraban ventajas respecto de otras mercancías. Otra etapa es que se descubrió, una vez que estaba el oro y plata, que en lugar de ir al almacén con barras de oro y plata, el almacenero tenía que usar balanzas y pesar cuál era el oro y cuál es la pureza del metal, que resultaba complicado, se prestó un servicio adicional en el mercado, que es la acuñación, es decir, darle forma de monedas a esas barras, y en las monedas, en la cara de la moneda, se decía cuál es la pureza de ese metal, cuál es el peso de ese metal y quién estaba acuñando. Es una cosa importante, es decir, cualquiera podía acuñar, igual que cualquiera puede vender pollos, no hay diferencia. La función de los gobiernos, y estoy sobresimplificando porque son todos los gobiernos, en fin, esa planilla no la pueden pasar después, digo, porque estoy como distraído con la planilla esa maldita. ¿No la pueden dejar ahí y pasan después? Gracias. Entonces, como digo, la función de los gobiernos es evitar que haya fraudes o que haya trampas, es decir, que una moneda que en la cara dice 10 gramos de oro y en realidad tiene 5, esa es una trampa, un fraude, e interviene el aparato de la fuerza. Lo mismo que hoy, digamos, podemos decir que en las farmacias se venden determinados productos farmacéuticos y en la etiqueta dice determinada composición química, pero si no coincide con el contenido, esto es una trampa y un fraude. Pero nadie hasta ahora se les ha ocurrido, subrayo hasta ahora porque las ocurrencias pueden venir, de nacionalizar todas las farmacias y todos los laboratorios farmacéuticos para evitar el fraude. Porque si se procede de esa manera, hay por lo menos dos problemas. Uno, tal vez el más grave, el gobierno es juez y parte. O sea, el gobierno es dueño de los laboratorios farmacéuticos y si hay un fraude hecho por el gobierno, que sabemos que es lo más común, no hay forma de reclamarle a los jueces, que son los dueños del laboratorio, aunque haya división de poderes. Entonces este es un primer problema, igual que un partido de fútbol, el referido puede estar pateando por uno de los equipos. Ser juez y parte tiene ciertas complicaciones. Y la segunda complicación es la naturaleza de la empresa estatal. La naturaleza de la empresa estatal que está manejada con criterios políticos y no con criterios de mercado. O sea, no está analizando permanentemente cuáles los procesos de asignación de recursos que tienen lugar en el mercado, sino a través de procesos políticos que están en abstracto de los procesos económicos. Esto es algo, un pequeño paréntesis acá para decir, cuando se habla de privatización, que generalmente se hace muy mal en estos periodos, que significa traspaso de monopolios estatales a monopolios privados, sino abrir para que la gente pueda elegir. Cuando se habla de privatización, lo que se quiere decir es que la gente pueda elegir. Ahora, hay una cuestión de orden previo, es decir, pero ¿por qué diablos queremos privatizar? ¿Cuál es el problema de una empresa estatal? Se dice, bueno, prestan pésimos servicios, son deficitarios, son monopólicos, en fin. Ese no es el problema. Esos son agravantes. El problema central de una empresa estatal aparece en el momento en que se constituye la empresa, no importa qué pase después. Por ejemplo,
Supongamos yo soy el gobernante, ustedes son los gobernados, y ustedes están gastando sus recursos en los sectores, digamos, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué gastan sus recursos en los sectores 1, 2, 3, 4 y 5? Porque les da la gana. Porque dada la estructura de capital, dada la situación, esa es la prioridad que ustedes tienen. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vengo yo gobernante y decido establecer una empresa estatal, llamémosle 6. Como yo, gobernante, y ningún gobernante, vamos a poner de nuestro propio patrimonio, tengo que sacarle recursos a ustedes para poner la empresa 6. Si le saco recursos a ustedes para poner la empresa 6, quiere decir que van a tener menos de 1, 2, 3, 4 y 5. Para facilitar el análisis, digamos que eliminamos 1 para tener 6. Y el cambio de 1 por 6 significa una disminución en el nivel de vida de ustedes, y ese es el problema de la empresa estatal. O sea, ya que van a conocerlo acá, el pecado original, digamos, de la empresa estatal aparece en el momento en que se constituye, no importa qué pase después. Y más aún, creo, especialmente en Latinoamérica, que es una gran ventaja que las empresas estatales o el sector público ande pésimo. Es una gran ventaja, porque si no, habría ciertas confusiones. Por ejemplo, supongamos que los ferrocarriles del Estado anduvieran a 300 km/h y llegaran puntuales, y hay salón de fax, y salón de baile, y acolchados, y etc. Eso sería muy malo, porque la gente diría, qué buen servicio. Y la pregunta es, en el análisis económico, siempre, lo que se ve y lo que no se ve, ¿buen servicio respecto de qué? ¿Cuáles hubieran sido los zapatos, los chupetes, la leche y las zanahorias que no existieron porque se esterilizaron los recursos en esa área? Ese es el problema de la empresa estatal. Cierro este paréntesis, sigo con la secuencia que estaba diciendo recién entonces. La otra etapa es que la gente percibió que resultaba incómodo porque eventualmente agujereaba los bolsillos o era riesgoso llevar las monedas en los bolsillos, y resultaba mejor el depositarla en casas de depósito. Se entregaba en casas de depósitos, y la casa de depósito entregaba un recibo que primero era nominativo, y si yo recibía ese recibo, valga la redundancia, y si lo quería pagar al lechero, lo endosaba, y el otro lo endosaba, etc., hasta que después se descubrió que era mejor, en vez de hacerlo nominativo, es decir, a fulano de tal, hacerlo al portador. Con el tiempo, las casas de depósitos se llamaron bancos, y los recibos, billetes bancarios. Yo no me acuerdo del diccionario que dice cuál es la definición de billete, pero es un documento que se recibe como contrapartida de dinero que se deposita. Solo en los sistemas demenciales monetarios que estamos convencidos que realmente es dinero, los papelitos pintados que tenemos en los bolsillos. Son recibos por mercancía, dinero depositados. Abro acá otro paréntesis. Yo tengo una conjetura o una esperanza, digamos, que no sé si será correcta, pero con el progreso de la cibernética es probable, es posible, que no haga más falta tener billetes, porque las transferencias se hacen a través del sistema de computación. Y yo creo que esto va a ser bueno, porque va a obligar a la gente a hacer un close-up sobre la naturaleza de la moneda. Porque nadie va a trabajar 8 horas para arreglar televisiones para hacer una transferencia en el teclado de aire. ¿Cuál es el activo que está atrás? Entonces, es bueno volver, digamos, a la fuente, cuáles son esos activos, cuál es la naturaleza, digamos, de la moneda, y repasar que el billete es un recibo. Ahora, este es otro punto muy importante, es un recibo. No hay tal cosa como paridad entre ese recibo y la mercancía depositada. Porque vamos a hacer un paralelo de otra casa de depósito, digamos, que vamos a depositar los muebles de nuestro comedor a una casa de depósitos y nos dan un recibo. Nadie en su sano juicio va a pensar cuál será la paridad entre el recibo y los muebles de comedor. ¿Cómo la paridad? Los recibos son los muebles. Si alguien me dice que cambió la paridad, quiere decir que alguien se robó una mesa o una silla. Y eso es efectivamente lo que pasa,
cuando por las cadenas de radio y televisión oficiales se dice que cambió las paridades. Quiere decir que alguien, como decimos en Argentina, metieron la mano en la lata, robaron, se quedaron con lo que no les pertenece. Entonces, otra etapa, y acá empiezan las complicaciones, es que los gobiernos, y estoy sobresimplificando, ¿no? Lo que uno se dice en la Edad Media empezó el 4 de febrero a las 3:30 de la tarde, ¿no? Otras cosas no se puede decir, los gobiernos hicieron tal cosa, pero no puedo hablar de todo al mismo tiempo. Entonces digo, los gobiernos decidieron tener el monopolio de la acuñación. O sea, solo los gobiernos podían transformar esas barras que decía antes de oro y plata en monedas. Y ahí empezaron las complicaciones, vemos desde el Imperio Romano, la época del absolutismo de los Luises, etcétera, que aparecía la imagen del emperador o la imagen del rey, que decía 12 gramos de oro, y en realidad tenía 5, y era obligatorio aceptarlo por 12, y la corona o el imperio se luchaban la diferencia. Esto es un procedimiento, esto es un precedente, quiero decir, de inflación monetaria, es decir, de recortar poder adquisitivo. Después se descubrió que en vez de estar recortando cada moneda y hacerse otros problemas, había un procedimiento mucho más efectivo para robar en gran escala, ir a tener casa de la moneda, se ponen gente, más turnos y se imprime más rápidamente. Otra etapa es que los gobiernos decidieron tener el monopolio de la convertibilidad. Convertibilidad quiere decir esta relación que decía antes en la casa de depósitos. Uno llevaba el metálico, obtenía el recibo, luego entregaba el recibo y le daba el metálico, y se llama convertibilidad. Ahora se decía, solamente las instituciones oficiales van a tener la convertibilidad. O sea, todo el metálico hay que llevarlo a una institución oficial, recibir los recibos, y los recibos depositarlos en bancos privados y todo lo demás igual. Pero esta conversión solo lo hacía la institución oficial. Y entonces ocurrió lo siguiente, que ocurriría seguramente si nosotros fuéramos miembros del gabinete de determinado gobierno que ya tiene el monopolio de la acuñación y ya tiene el monopolio de la convertibilidad. Ocurrió que hasta ese momento, cada vez que se aumentaba el gasto público había que aumentar impuestos. Pero llega un momento dado que uno de nosotros, porque es un problema de incentivos esto, no de buenos o de malos, algunos de nosotros dicen, bueno, pero ¿para qué aumentar impuestos nuevamente? ¿Por qué no nos financiamos a nosotros mismos por esta única vez? Todas las catástrofes siempre empiezan por esta única vez. Ya está el problema de la guerra, ya está el problema en fin, ¿por qué no nos financiamos a nosotros mismos? Lo cual quiere decir imprimir recibos y salir a comprar tanques o salir a comprar rifles o lo que fuera, lapiceras y todo. Ahora, cuando esto trasciende, o sea, llega a oídos de la gente, empiezan las reacciones. Y yo les pregunto a ustedes ahora, supongamos que yo soy el gobernante y tengo el monopolio de la convertibilidad y la acuñación, y ustedes se enteran que yo estoy imprimiendo más recibos que oro hay, ¿qué tendrían a hacer ustedes? No oigo. Sí. ¿A retirar su oro? Exacto. Retirar el oro, porque la gente es muy idiota y sabe que el último que tiene los papelitos no va a tener oro, puesto que hay más papelitos que oro. Eso se llama una corrida frente a la institución de conversión. Y por lo tanto, la otra etapa son cierres transitorios en la convertibilidad, que resulta bastante cómico, que trágico, leer los discursos de las épocas y los motivos que daban los ministros y los presidentes para los cierres transitorios, que siempre son idiomas civilinos y cosas incomprensibles, en fin, que el mismo que estaba dando el discurso no comprendía, pero era para ocultar, decir, discúlpenos, nos estafamos, nos robamos, etc. Ahora, no quiero entrar a otras cuestiones un poco más sofisticadas, monetarias, porque quiero darlo a muy grosso modo a esto. Otra etapa es que se sucedieron cada vez más rápido cierres transitorios en la convertibilidad hasta que al final se clausura la convertibilidad y aparece la vaca sagrada del siglo XX que se llama Banco Central. Que todo el mundo no puede conseguir que no existan bancos centrales, que existieron siempre, que en realidad son de antes de ayer, digamos.
todo de este siglo, aparece el Banco Central y ahí empieza la secuencia de los acuerdos de Génova y Bruselas de los años 20, que no quiero entrar en esos detalles a menos que la pregunta venga esta, los acuerdos de Bretton Woods, el doble precio del oro del 68, los acuerdos smithsonianos o del Smithsonian Institute del 71 y el pánico del 73, etc. Pero básicamente lo que quiero con esto es ver la secuencia. Y ahora vamos a tratar de verlo desde otro costado esto y decir, bueno, no sé si ustedes han visto ya en la materia introductoria, pero los precios, el sistema de precios es la única guía que tiene el mercado para operar. Es como si fuera un sistema de encuestas automáticas para saber, digamos, esos precios se trasladan a una especie de tablero, digamos, donde uno lo mira al tablero y dice ahí conviene invertir porque hay ganancias, ahí no conviene porque hay quebrantos, etc. El sistema de precios es lo único que sirve para guiar al productor. No se sabe si producir medias o maíz o en fin, etc. Es el sistema de precios. Es un sistema, como digo, de encuestas automáticas. Si nosotros quisiéramos hacer encuestas realmente, y yo quisiera preguntarles a ustedes cuáles son sus escalas de valores, digamos, en lo crematístico, en el mercado, qué primero y qué segundo, serían muchísimas las preguntas, porque si llueve tal cosa y si no llueve, un montón de mezclas, digamos que son más o menos, qué sé yo, 5 millones de preguntas a cada uno. Si ustedes me dicen la verdad, que es un supuesto bastante pesado, cuando me contestan la pregunta número 5 millones no sirve la encuesta porque todas las circunstancias cambiaron y están cambiando permanentemente. El sistema de precios está tomando todos esos cambios. El sistema de precios sirve primero como indicador y segundo para hacer oferta y demanda iguales. Nunca funcionando el precio hay desajustes entre oferta y demanda. Si yo quiero vender ahora a ustedes, digamos, este micrófono, supongo que todos están interesados en comprarlo, va a haber una especie de remate, digamos, de subasta, en la cual esto se vende, digamos, a $100. Uno de ustedes están subiendo a distintas cosas, uno paga 100. Una oferta, el micrófono, una demanda, 100. Si alguien entra acá y dice, no, es injusto que se pague 100, debe ser 32,80, entonces hay 14 de ustedes que quieren el micrófono y solo un micrófono y hay un desajuste. Solo si funciona el precio, oferta y demanda son iguales, si no hay faltante o sobrante. Entonces, ahí tenemos ese sistema de precios. Supongamos que fuera este tablero, ilustro esto así, digamos, aquí está el tablero de precios. Estos son los precios como si fuera un sistema de luces, que unos se prenden más intensamente, otros son más débiles, en fin, etcétera, mostrando que esto es más atractivo, aquello es menos atractivo, etc. Ahora, los precios tienen que modificarse según se modifique la estructura valorativa de ustedes, según sean los accidentes climáticos, según las exportaciones, las importaciones, el atesoramiento, desatesoramiento, en fin, muchas cosas que ocurren. Todos esos fenómenos se llaman fenómenos endógenos, o sea, fenómenos que nacen y se desarrollan en el seno del mercado. Ahora, hay otra forma de cambiar los precios que no es por fenómenos endógenos, sino son fenómenos exógenos. Esto es que vienen de afuera, y es cuando el gobierno decide expandir o decide contraer, decide inyectar o decide contraer moneda. Entonces, supongamos que fuera inyectar, acá se inyecta. A medida que se va moviendo la nueva masa monetaria, va tocando en distintos momentos, distintas áreas, y va alterando los precios. Porque una cosa es cambios en los precios, digamos en Guatemala, todo el mundo prefiere la papa y nadie prefiere el tomate, el precio de la papa tiene que subir en relación al tomate. Hubo un cambio en los precios relativos como consecuencia de cambios en las estructuras valorativas. Sin embargo, ahora no estamos usando la palabra cambio simplemente por un capricho, sino que hay una cosa conceptual atrás. Hay una alteración del precio. ¿Por qué decimos alterar? Alterar porque no responde esto a la estructura valorativa, sino que responde a la decisión política de emitir. Ahora, ¿cuál es la definición más común de inflación? ¿Cuál es la definición común?
es el aumento general de precios. Se dice, digamos, en medios, en diarios y en noticiosos y en textos, algunos libros de texto de economía dicen eso seriamente. Acá hay un problema grave, dos problemas dentro de esta definición. Primero, si el aumento fuera general no habría problema. Los precios son la tasa de interés, los precios son los salarios, los precios son los dulces que compramos, etc. Todos estos son precios. Si todos los precios suben al mismo ritmo, digamos al 30% mensual, no hay problema. Si mis ingresos aumentan al 30% mensual y las cosas que compro también aumentan al 30% mensual, no hay problema. Si aumentan al 1.000.000% diario o horario, tampoco hay problema. Va a haber otros problemas de los dígitos en las máquinas de calcular, en la columna de los libros de contabilidad, vamos a llevar el dinero en carretilla eventualmente, etc. Pero no hay problema de la inflación, no hay desequilibrio entre precios e ingresos. Otra vez, si mi ingreso aumenta a 1.000.000% horario, y las cosas que compro 1.000.000% horario, no hay problema. Entonces, la inflación está referida no al aumento general, sino a una distorsión en los precios relativos. Ese es el problema de la inflación. Que una cosa sube más, otra menos, uno baja, etc. Ese es el problema de la inflación. Por eso a veces, cuando digamos el ama de casa ve que la inflación del mes pasado fue el 2%, y entra y ve que la mayonesa aumentó el 3.4%, dice, ¿cómo puede ser? Si me dijeron que era el 2%, es que ese es el problema de la inflación, es que hay una distorsión en los precios relativos. Si todo aumenta al mismo ritmo, no hay problema con la inflación. Entonces, ese es un problema de la definición. El otro problema de la inflación es que el aumento o la distorsión en los precios relativos no es la inflación, es un efecto de la inflación. De tanto insistir que el aumento de precios es la inflación, terminan luchando contra los precios, controlando precios, en lugar de atacar la causa, que es lo mismo que es un lugar común de medicina, romper el termómetro o ponerlo en la heladera, en lugar de atacar la infección. O sea, la causa es la infección, no la fiebre. La fiebre son los precios, es un efecto, es una consecuencia. Entonces, ¿cuál es el efecto de la inflación? La distorsión de los precios relativos. ¿Cuál es la causa de la inflación? La expansión monetaria debido a fenómenos exógenos. ¿Y cuál es la causa de la deflación? Es la contracción monetaria debido a fenómenos exógenos. Y el efecto es la distorsión de los precios relativos. ¿Y qué nos importa que se distorsionen los precios relativos? Leemos un tablero de señales falso. Algo llama más la atención que debería llamar menos la atención, etcétera, etcétera. Están asignando los recursos mal como consecuencia que el tablero ha sido distorsionado. ¿Y qué importa distorsionar? ¿Qué importa asignar mal los recursos? Importa que los recursos son escasos, no crecen en los árboles, hay que aprovechar cada centavo. Si se tiran al mal los recursos, hay consumo de capital y por lo tanto hay baja de salarios. Para hacerla corta, digamos, inflación es igual a pobreza. En esa secuencia, desde la distorsión de los precios relativos hasta la baja de salarios en términos reales. Ahora, ¿cómo se puede hacer para eliminar los procesos inflacionarios? Incluso para sacar la palabra, diría casi para exagerar, del diccionario. Para no estar siempre pendiente qué va a pasar con la cuestión monetaria, cómo van a manejar los brujos de la cosa monetaria, etc. Bueno, tomemos el banco. ¿Cómo se llama acá? ¿El Banco de la República, el Banco de Guatemala, el Banco Central, cómo se llama? ¿O Banco Central? ¿Cómo es? ¿Cómo? El Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala puede hacer solo, o puede optar entre tres caminos. Decidir a qué tasa va a expandir, a qué tasa va a contraer, o si va a dejar igual la masa monetaria. No puede abstenerse de decidir esto, porque entonces el mercado o la gente va a decidir por sus propios medios. Supongamos que se reúne la directiva del Banco de Guatemala y después discutir mucho, decir que hay que expandir al 3.5, generalmente se dan así con decimales para impresionar mucho a la gente, aunque no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Pero no hay criterio racional para decidir. Si se decide expandir al 3.5, si me siguieron en el razonamiento que hice antes, los precios relativos se van a ver distorsionados como consecuencia de la decisión política de expandir al 3.5. Supongamos que deciden contraer al 8.1 como consecuencia de la decisión política de contraer al 8.1, se van a distorsionar los precios relativos.
todas las consecuencias que ya dije. Supongamos que dejan igual la masa monetaria, este es el nivel. Y el mercado hubiera preferido más dinero. Quiere decir que estamos en un proceso deflacionario. Supongamos que hubiera decidido menos dinero, estamos en un proceso inflacionario. Y supongamos que lo del Banco de Guatemala justo colocan el dinero, la cantidad de dinero, en la misma cantidad que quería la gente. La pregunta es, ¿para qué diablos se metió? Si va a ser lo mismo que quería la gente, primero. Y segundo, la única forma de saber lo que quería la gente es dejarla que opere. Entonces la conclusión de esto, me gustaría transmitir este mensaje, es que el dinero es igual que el tomate, los pollos y los zapatos. Si alguien se está preguntando, ¿pero cómo? ¿Nadie va a controlar esto? También pregunte, ¿quién va a controlar los zapatos? ¿Quién va a decidir qué cantidad de tomate va a haber? El mercado, ustedes. ¿Quién va a decidir la cantidad de dinero, que es dinero mercancía, otra mercancía más, que decidimos, supongamos que fuera la pizza, o que fuera la lapicera, o que fuera el oro, o el platino? ¿Quién va a decidir la cantidad de ese dinero que por ahora elegimos que es el platino? El mercado, la gente. Nadie dijo que tiene que ser estable. Puede ser estable si la gente quiere que sea estable. ¿No lo estoy divirtiendo? Me está durmiendo, ¿no? ¿Te aburro mucho? Bueno, entonces, el Banco de Guatemala solo puede operar en estos tres canales. Entonces, lo que quiero concluir con esto es que el problema está en el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala no puede no meter la pata, no puede no equivocarse. No es que sean malos, no es que digan, no, saquen al presidente del Banco de Guatemala y pónganme a mí, porque yo sí sé manipular el dinero y los del Banco de Guatemala no tienen la menor idea. No, no es un problema de manipular bien o mal, es un problema de abstenerse de manipular. El problema está en la manipulación. Y esto no va para el Banco de Guatemala solamente, para el Banco Central de la República Argentina, para la Reserva Federal de Estados Unidos, para todos los bancos centrales, para todos los brujos monetarios, digamos. Entonces, ¿cómo se podría hacer para salir de este tema, si es que hemos comprendido el problema? El problema gravísimo que implica la distorsión monetaria. Esta sala se llama Hayek, y Hayek sostiene que la única razón por la cual hay Banco Central, el curso forzoso, es decir, la obligación de la gente de aceptar el dinero dado por el gobierno, es para estafarlos mejor, igual que el cuento del lobo feroz, para sacarles más recursos. Solo. Nada de soberanía ni proteger patrimonios, etc. Son los mayores destructores del patrimonio. No hay ninguna razón para que el gobierno esté metido en el negocio monetario. Sí tener jueces, sí tener Estado de Derecho, sí tener leyes, sí castigar con toda la severidad del caso cuando hay fraudes, etc. Desde luego que nadie, cuando ustedes o sus padres se les deteriora el patrimonio por procesos inflacionarios o deflacionarios, etc., nadie en su sano juicio va a gastar abogados para hacer un juicio al Banco de Guatemala porque los estafaron a través de la inflación. Es una pérdida de tiempo, se lo van a estafar igual porque tienen el apoyo de la fuerza y le da la gana. Y en todas partes ocurre lo mismo. Entonces, otra vez, cuando la gente se pregunta, ¿pero cuál va a ser la moneda, la que quiera la gente? ¿Qué cantidad de moneda va a haber la que quiera la gente? Igual que con los pollos, igual que con los lápices, etc. Ahora, ¿cómo podría ser la secuencia? Hablando de secuencias o de caminos para llegar a un objetivo, hay muchos debates sobre esto. Se me ocurre la siguiente. El Banco de Guatemala tiene dólares en su activo. No importa cuántos dólares tenga. Y por otro lado, la gente tiene quetzales. El primer paso es que el Banco de Guatemala compre todos los quetzales. Comprar todos los quetzales quiere decir entregar dólares. ¿A qué ratio? ¿A qué tipo de cambio? Al tipo de cambio que surja de dividir la cantidad de dólares por la cantidad de quetzales. Una vez que obtiene todos los quetzales, incinera los quetzales, los esteriliza y tiene la gente dólares. Al dólar no se le da curso forzoso, lo cual quiere decir que si no quieren el dólar y quieren convertirlo a yen o a francos o a marcos o al oro o a lo que fuera, lo pueden hacer. Y a partir de ese momento se cierra el Banco Central. La gente tiene dólares y, como digo, si quiere salir del dólar, se sale del dólar. Y acá, de paso, se han matado varios pájaros de un tiro, en el sentido que primero ya no hay más discusión del tipo de cambio.
que estaban cansados, o sus padres de oír discusiones del tipo de cambio, están en dólares todo, ya no hay más discusiones del tipo de cambio. Segundo, se le ha sacado el escudo de protección a muchos empresarios que dicen, yo creo en el libre cambio, pero no pueden bajarme los aranceles con un tipo de cambio falseado. Se eliminó la discusión del tipo de cambio, ya no hay esa fachada, digamos, para los empresarios. Y a partir de ese momento, si la gente elige cuáles son los activos monetarios con que quiere operar, desaparece la noción de la inflación. Acá hay muchos temas de reforma monetaria, de sistemas de reserva parcial y de reserva total, y una serie de cosas que no me quiero meter con eso, digamos, pero digamos, hay algo que sí tengo que poner, y es que aparentemente la gente que tiene dólares, espero que esto no complique, pero la gente que tiene dólares va a estar sufriendo la inflación que decide la Reserva Federal en Washington. Sin embargo, no es así. Si la gente libremente eligió el dólar, si no lo quiere el dólar, se sale del dólar, como digo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es que el americano, el norteamericano, en Estados Unidos, sí se va a ver afectado en la distorsión de los precios relativos como consecuencia de lo que haga la Reserva Federal, y no en Guatemala teniendo dólares, igual que allí? Vamos a tratar de explicar esto. Supongamos que haya dos comunidades, la comunidad A y la comunidad B. La comunidad A está comiendo zanahorias, la comunidad B también está comiendo zanahorias. La comunidad A lo hace a la fuerza, la comunidad B lo hace voluntariamente. La comunidad A es desgraciada, la comunidad B es feliz. Y los dos están comiendo zanahorias. El tema es la voluntariedad, digamos, qué activo se va a elegir. Y tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de elegir activos, no quiere decir que el valor del activo no cambie. Si se elige una vaca, si se elige el oro, el platino, el valor de ese activo, igual que nuestras casas. Nosotros elegimos nuestra casa, la compramos, etc., pero no elegimos cuál es el valor de nuestra casa. El valor de nuestra casa, o del reloj, o de lo que fuera, está decidido en el mercado. Lo mismo va para los activos monetarios. Entonces, un punto central, me parece a mí, en la política monetaria, para evitar crisis recurrentes, y siempre estar pensando si tal ministro va a cambiar, tal presidente del Banco Central, y el fine-tuning, como se usa esa expresión, que es también tragicómica, ¿no? ¿Qué pasa acá, no? Contracción monetaria, tasa de call del 48%, ese es el fine-tuning, digamos, del Banco de Guatemala. Y de otras partes es lo mismo, no quiero cargar las tintas con el Banco de Guatemala. Y esto no es otra vez una cuestión de soberanía, son mercancías universales. El poner los próceres en nuestros billetes es una falta de respeto al prócer. De manera que, igual que el pollo, alguien compra un pollo en Estados Unidos o compra un pollo en Honduras o en Argentina, no se está afectando la soberanía del pollo. Y lo mismo pasa en la cuestión monetaria. Bueno, esta es la reflexión que quería hacerles. Me gustaría oír los comentarios de ustedes. ¿Tienen algún comentario? Sí. Digamos, el Banco de Guatemala, para recoger hectáreas, sube la tasa de interés, ¿verdad? Para que la gente invierta. No, digamos, en lo que yo estaba diciendo recién, compra quetzales como el quetzal va a ser, según este camino, digamos, eliminado, la gente entrega quetzales y recibe dólares, no tiene que ver la tasa de interés. A lo mejor lo que usted está pensando es que cuando hay una contracción monetaria, como ha habido en Guatemala recientemente, va a subir la tasa de interés, efectivamente. Pero acá no hay contracción monetaria. Hay algunas cosas, como digo, más complicadas, de técnica monetaria, más bien bancaria, que había que ver con el efectivo mínimo y todo eso, pero tal vez mejor comentarse eso. Pero digamos, si recogen quetzales, o sea, te van a pagar el interés de regreso. No hay cambio en la base monetaria, digamos, se está cambiando un papel por otro al tipo de cambio que signifique o que establezca esa relación, ¿no? Sí. ¿Qué opina de las opciones de caja de conversión y una moneda de curso fiscal que algunas personas han mencionado? Bueno, caja de conversión es lo que se dice que tiene la Argentina. Una caja de conversión o una institución de convertibilidad
es un fulano con un gorrito habitualmente que está en una ventana, que recibe, digo, la tradición de la literatura económica, recibe oro y entrega recibos, y viceversa. Pero no son recibos de un color por recibos de otro color, como es el caso argentino. Y más importante que eso, son instituciones mutuamente incompatibles o excluyentes el tener una institución de convertibilidad y un banco central paralelamente operando. Porque o hay convertibilidad o hay intervención en la plaza financiera, bancaria, etcétera, que es lo que existe en Argentina. En Argentina, técnicamente, esto tal vez es un poco más complicado, pero digamos, lo que hay es tipo de cambio fijo con política monetaria pasiva, que a veces ha sido activa, con el llamado crisis de tequila, en fin, que ha sido tanto el efecto mate, no tanto el efecto tequila, porque se absorbe local, etcétera, ¿no? Siempre hay la tendencia de echar la culpa a otro y todas las cosas. Esto es el primer punto respecto de la convertibilidad. Ahora, lo que usted le dice del curso fiscal, no sé qué quiere decir. Bueno, yo he escuchado que, según esta idea, es que se adopta el mismo esquema de curso, o sea, que la gente es libre de escoger la moneda con que sea. Eso es eliminar el curso forzoso. Pero, o sea, y el curso fiscal no sé qué es. O sea, claro, pero en el curso fiscal, pues, es eso, más, lo único es que para las operaciones relacionadas con el Estado, pues, se trabaja con esa moneda, impuestos. Bueno, está bien, es interesante eso. Está bien, a ver. Una opción para cobrar los impuestos, es decir, vamos a cobrar los impuestos en yen o a cualquier moneda equivalente. Otro es recibimos solamente impuestos en dólares o en marcos, en fin. Pero es indistinto. Si hay un mercado libre, lo importante es ver cuál es el monto, cuál es la alícuota, ese momento que puede tener denominación cualquiera y pagarse con otra moneda, su equivalente en el valor del mercado. Otro, si tenemos un gobernante un poco más necio, decir, no, yo quiero solamente cobrar impuestos en marcos, está bien. No sería un buen consejo porque se está dando cierta prioridad al marco respecto al resto de las monedas, pero en fin, por lo menos se ha eliminado el curso forzoso y se ha eliminado el Banco Central. Y tengamos en cuenta que estas sugerencias y otras, digamos, que se hacen, lo importante es explorarlas, mirarlas. Ahora hay una bibliografía enorme de esta que empezó Hayek en el 78, el libro de la desestatización de la moneda. Y hay una bibliografía especialmente en el mundo anglosajón muy amplia. Pero lo importante es ver las virtudes y eventualmente los defectos de la propuesta y no ponerse así como los corderos o las masas, digamos. No, eso no lo hace nadie, o eso es una cosa nueva, porque como decimos ayer, el otro día acá, con ese criterio no habíamos nunca aceptado el arte de las flechas y seguíamos con el garrote porque era nuevo. Así que lo interesante es tener criterios independientes, aprender a pensar y someterlo a prueba, si esto es bueno se adopta, si es malo se rechaza, pero no tener miedo de salirse de la media, porque todo el mundo dice que es sagrado el Banco Central. Yo, en fin, tengo mucho miedo y no puedo decir eso, etc. Creo que eso es malo. Y eso es el sentido de los recintos universitarios, digamos, el producir una producción de ideas y que salgan cosas nuevas, innovadoras, en fin. Sí, ¿por ahí había otra pregunta o no? Sí, usted. Yo no tengo muy clara la idea cuando usted dijo que sería la solución eliminar el Banco Central. ¿Qué pasaría entonces? O sea, ¿quién sería a cargo de las transacciones? Porque según tengo entendido... Perdón, ¿se haría cargo de qué? De transacciones, o sea, de todo lo que... del dinero, pues, o sea, ahí es donde se va todo. Y el gobierno se supone que presenta un presupuesto y a él le hace el financiamiento al gobierno, ¿no es así? A ver, una cosa es el presupuesto, que por eso es un problema tener ministro de Economía, ¿no? Ministro de Economía es para controlar la economía, y cuando lo controla se quejan, si tiene ministro de Economía. Hay que tener un ministro de Hacienda Pública o de Finanzas que sepa sumar y restar, que sea una persona honesta, que cobre la menor cantidad de impuestos y que lo aplique a las actividades específicas del gobierno. Esas cosas de los planes y la ingeniería social del ministro de Economía es una cosa completamente incompatible con la sociedad abierta y el respeto recíproco, ¿no?
Ahora, de todas formas, tienen que hacer un presupuesto, es decir, ingresa 10, sale 8 y tenemos este superávit caja de 2, digamos, etc. Si no hay Banco Central, si no hay flujo forzoso, no hay tal cosa como déficit fiscal. No podría nunca entrar 6 gramos de oro y salir 47. Eso solamente se ve en estos sistemas absurdos que tenemos. Ahora, lo que usted preguntó de quién maneja las transacciones, no logro ver el sentido de la pregunta, ¿no? Porque las transacciones las son dos. Yo le estoy dando una pizza y usted me da $2. Pero ¿quién hace el dinero? O sea, ¿cómo? En el Banco Central hay un respaldo y ¿a quién hace el dinero? No sé, no entiendo muy bien eso. Si estamos en dólar, el dólar está producido en la Reserva Federal de Estados Unidos. Si estamos en tizas, es el productor de tizas. Si estamos en oro, es el de yacimientos auríferos. Si estamos en vacas, es el ganadero. Pero ¿quién hace los pollos? No, pero igual estamos dependiendo de un banco central. Pues. No, digamos no. A ver, minutos. Si creo que lo que se refiere es el caso de Estados Unidos, mientras tengamos dólares, no estamos dependiendo en el sentido que nosotros elegimos quedarnos o no en el dólar. Mi conjetura, y no es original mía, de muchos, es que la gente algún día va a mirar el papel y decir, pero la diferencia entre el quetzal y el dólar es que uno es verde y otro es etcétera. Voy a salir rápidamente del papel y voy a ir a una mercancía, por ejemplo, al patrón plata. Todavía hay gente que dice, ¿tenés plata? O que se llama, no tenés plata no existe. Pero, digamos, si volviéramos a un sistema sólido, se tiene plata y la producción de plata es expansión monetaria debido a fenómenos endógenos. A ver, voy a tratar de explicarlo de otra manera. Supongamos que todos los que estamos acá estamos en un sistema de plata. O sea, estamos intercambiando, haciendo las transacciones por monedas de plata o por papeles que representan plata o por transacciones en las computadoras cuyos activos que se están transfiriendo es plata. Ahora supongamos que nosotros, por alguna razón, le empezamos a dar mucho valor a la plata respecto de otros bienes que no son plata. Empieza a subir el precio de la plata en ese tablero, lo cual quiere decir que sube el poder adquisitivo, y el productor de plata que lee este mensaje produce más plata, y eso se llama una expansión monetaria debido a fenómenos endógenos. Todos los mismos razonamientos que podemos hacer de los vestidos, de los aros y de los pollos, hagámoslo con respecto a la moneda porque es lo mismo. No hay un banco central de los aros, por suerte, ahora, un banco central de los vestidos. Y mucho peor si los bancos centrales establecen medidas tan irresponsables como la garantía de los depósitos. Porque otra vez es un tema de incentivos. Supongamos que se garantizan depósitos hasta cierto nivel. ¿Con qué argumento decir, bueno, pues la gente no entiende de cuestiones financieras, vamos a tratar de protegerlas, entonces, no sé, hasta $50.000 o lo que fuera, hay una garantía del depósito? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Dónde colocamos el dinero? Colocamos el dinero donde la tasa de interés es más alta. Y si alguien nos dice, no, pero no coloque ahí el dinero, porque los directores de ese banco son todos ladrones y tienen prontuario, no currículum, tienen un certificado y el otro, etc. Y mi respuesta es, ¿y a mí qué me importa que tenga prontuario? Si paga la tasa de interés más alta y hay un letrero que dice garantiza el Banco Central, yo lo coloco ahí, total garantiza el Banco Central. ¿Y quién es el Banco Central? Los demás. Generalmente los más pobres que nunca colocaron un peso, ni vieron ninguna planilla de ningún tipo, etc. Esos son los que están garantizando las colocaciones irresponsables promovidas por las garantías de los depósitos. Sí. ¿Qué pasaría con un país bancario y la función de representar el Bueno, crear y establecer un banco es una cosa muy delicada. Requiere mucha solvencia moral y material. En los sistemas que actualmente vivimos, donde hay Banco Central, seguramente no conozco la historia reciente de Guatemala, ustedes habrán visto que hay una serie de trampas y de componentes y gente que quebró y resulta que después apareció de nuevo con otro banco y se fugó a México y apareció de nuevo. Eso es típico cuando está el Banco Central. Acá, si hay una corrida frente a un banco y no puede responder, tiene que responder ante la justicia y él y las próximas 7 generaciones de su nombre desaparecieron del mercado. Esa es la diferencia. Es un tema de responsabilidad.
Y la gente, como escribe Lawrence White, digamos, en el caso de Escocia, con los funcionarios del sistema, etc., la gente que no entiende en cuestiones financieras, asegura sus depósitos, porque cuando las primas empiezan a subir, dice que hay riesgo, por ejemplo. Pero ¿qué pasaría si hubiera un banco central de equipo saudí? Y que hubiera garantía, además, en la calidad de la compra. Ya no nos fijaríamos más que la calidad de lo que compramos. Total, si eso está mal, después garantiza el Banco Central y nos repone. Entonces, la corrida bancaria o el no respetar los contratos tiene un precio muy alto en el mercado abierto. No lo tiene en estos sistemas. En estos sistemas, ¿qué pasa? Cuando ustedes han tenido una crisis política, ¿qué es lo primero que declara el gobierno? Feriado bancario y feriado eventualmente financiero, etc. Cierran los bancos precisamente para que no se descubra que están sin reservas. Hubo cambios en la demanda del dinero, hay corridas y el Banco Central los protege. Ocurren cosas como, por ejemplo, en la Argentina, que el gobierno decide en determinado momento incautarse de los depósitos. Se llama el plan Bonex, porque siempre hay palabras así muy elegantes, muy cultas, el plan Bonex, ahora, las empresas grandes y la gente de mayores recursos imputó contra impuestos, contra sueldos de la gente, etc. ¿Quiénes fueron los reales perjudicados? El pequeño ahorrista, que ahorró durante un tiempo largo y se lo robaron. Aquí en esta universidad ha habido ya foros de estos temas sobre si conviene este sistema de caja de convertibilidad o dolarización, etc. Y había opiniones diferentes, prácticamente no se concluye nada. Uno a favor de la conferencia, uno a favor de la contra, ¿ve usted en el horizonte internacional realísticamente que alguna nación vaya a hacer esto próximamente, por ejemplo, dolarizarse o suprimir la moneda local, dejando que suprimir la moneda forzosa y dejando que cada banco emita moneda? A ver, respecto a los gauchos, sí, respecto a los gauchos o los cheques, como le dicen este grupo argentino, etc., yo conjeturo que, si bien es cierto, unos sostienen un sistema y otros sostienen otros, y son distintas variantes de mercado, pero todos van a coincidir que hay que eliminar el Banco Central. Ahora, respecto a la segunda parte de si hay alguna posibilidad de que en el corto plazo algún país adopte esto, yo creo que no. Si bien es cierto, se ha discutido en los niveles más increíbles políticos la dolarización. Yo estuve hace relativamente poco, el año pasado, en El Salvador, dando clases en la universidad, etc. Me pidieron que hablara en el gabinete, o sea que no estoy acostumbrado, me siento cómodo y también me revienta el asunto, pero en fin, fui, hablé en el gabinete, una de las cosas que sugería es la eliminación del Banco Central y paradójicamente el presidente del Banco Central estaba de acuerdo. No sé si empecé mal o qué, ahora ha habido muchas discusiones sobre la dolarización. Lo único que se ha propuesto una dolarización con un acuerdo de Estados Unidos para que haga el trámite de última instancia de la Reserva Federal, y eso no debe ser. Ahora, como son estas cosas, yo le preguntaría al padre Monser, ¿usted ve una cosa realística que en corto plazo la gente cumpla con los 10 mandamientos? El tema es, yo creo, insistir, persuadir, y muchas de las cosas que nos parecían increíbles hasta hace relativamente poco se han cambiado porque ha habido suficiente transmisión de ese mensaje. Por eso es interesante estos foros, estas conversaciones. Sí. En cuanto a la inflación, no me quedó muy claro por qué afecta menos, por ejemplo, el caso del dólar, por qué se miraría menos afectado Guatemala de la inflación causada por la Reserva Federal. Porque si yo, en mi caso, me dan la opción de quedarme en el dólar o salir del dólar, en este sentido tendría el mismo efecto que me dicen, usted se puede quedar en el cobre o se puede quedar en el tabaco, y resulta que hubo una baja bruta en el tabaco o una suba en el cobre. Voluntariamente
lo elegí. La diferencia entre lo voluntario y lo obligatorio hace una gran diferencia. Supongamos que estuviéramos todos en el patrón oro. Y en un momento alguien dice, no, bueno, yo no quiero el oro, quiero comprar yen. En realidad, si el Banco Central de Japón afecta ese yen, tiene una connotación y una característica muy distinta si lo eligió voluntariamente que si se lo impusieron como curso forzoso. Ese es el sentido de lo que quiero transmitir, que dije que me complicado un poco el movimiento de los precios relativos sobre esa divisa. Sí. Solo una aclaración. Creo que usted está confundido, ¿verdad? Con lo de la... Usted se estaba refiriendo con lo de la tasa de interés a que hemos visto en las operaciones del mercado abierto. La otra pregunta, la anterior. Sí, es lo que le dije, sí. Sí. La tasa de interés interbanco de 24 horas o 48 horas que se invierte al 48% como consecuencia de la restricción monetaria es distinto de lo que estábamos diciendo acá. Sí. ¿Se puede mantener, si se elimina el Banco Central, se podría mantener una inflación cero constante? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. La inflación deja de existir, lo cual no quiere decir que no va a haber cambios en los precios debido a fenómenos endógenos. Y si lo queremos poner un poco más complicado el asunto, que no debemos complicarlo, podemos hablar de la inflación mala y la inflación buena, la inflación querida por el mercado y la inflación impuesta. Pero eso sería una complicación enorme, me parece a mí. Hay que reservar la palabra inflación para la distorsión de los precios relativos como consecuencia de fenómenos exógenos. Si va a ser cero, hay también varios problemas acá. Si va a haber o no cambios en los precios relativos, eso es algo indiferente. Si hay cambios en los precios relativos como mayor producción de oro, esto es un fenómeno endógeno del mercado. Es lo mismo que si sube el precio del pollo, siendo el precio libre, es distinto que si el precio sube porque hay un banco central de los pollos que inyectó artificialmente pollos. Ese es el punto. Entonces, por eso reservamos la palabra distorsión para ese caso y cambio para el otro. Pero no quiere decir que todo sea estático. Lo único estático en esta cuestión de ciencias sociales es que la muerte. Son procesos vivos que están cambiando. Y va a cambiar según como la gente va asignando sus recursos. Pero en todo caso, esas señales, una cosa es que procedan como consecuencia de lo que el mercado está reclamando y otra cosa es como consecuencia de imposición de decisiones políticas. Sí. Usted dijo, según lo que entendí, fue que para eliminar de todo se menciona dar una moneda de curso. Y el Banco Central. Y otras personas dicen de que es evitar que el gobierno intervenga en aumentar las masas monetarias. Perdón, eso es lo mismo. Si deja que el mercado decida, ya no existe la autoridad monetaria. La autoridad monetaria es para meterse. Pero uno dice que para curar la inflación que el gobierno dejara de existir, digamos, sin respaldo de producción. Pero la pregunta es, bueno, ahí entramos en otro problema con respaldo de la producción, pero digamos, la pregunta es, ¿qué cantidad de dinero quiere el mercado? No dejarlo estanco. Si lo dejamos estanco era una de las alternativas, dejar igual la base monetaria, podemos estar en procesos deflacionarios o inflacionarios según la gente quiera más o menos el mercado. Ahora, quisiera hacer una breve digresión con respecto a lo que usted dice de la producción. A veces se dice, bueno, hay que emitir para aceitar la máquina, porque cuando aumenta la producción se necesita más medio de pago. Eso es un error, me parece a mí, porque los precios van a ajustar por la diferencia. O sea, si hay 5 manzanas en una comunidad y 500 en la base monetaria, cada manzana vale 100, y si baja de golpe la base monetaria a 5, cada manzana vale 1. No hay necesidad de mover, da lo mismo en la comunidad que haya 1 kilo de barra de oro o 1.000.000, da lo mismo, se ajusta por precios. Lo único que la gente va a decidir una mercancía que no haya demasiado, porque es muy incómodo pagar el colectivo con 6.700.000, etcétera, etcétera. Y que tampoco haya demasiado poco, porque es incómodo pagar el colectivo con 0.000001. ¿Cuál va a ser esa mercancía? Y esa es la historia monetaria. Eso es lo que la gente ha visto con ventajas en el oro y la plata, pero puede ser otras cosas, o una canasta, puede ser el platino. Por más que uno tenga la simpatía con respecto a la mercancía, uno no debería de poder imponer a los demás cuál va a ser el dinero que va a elegir para esa transacción. Sí.
Dos preguntas únicas. ¿No sería mejor dar el salto a la emisión privada en vez de empezar usando el dólar u otra moneda? Bueno, lo que dije recién de las transiciones son complicadas. Yo creo que un canal para ir a lo que usted dice es dado que la gente tiende a aceptar el dólar y sabe qué es, a partir de ahí puede ir y eventualmente vaya en un proceso evolutivo a lo que usted dice. Y bueno, si es tan bueno respetar la vida, ¿por qué es que se cometen homicidios? Si es tan mala la inflación, ¿por qué es que hay inflación? Y si están tan buenos los 10 mandamientos, ¿por qué se violan? Y etcétera, etcétera. Es simplemente una cuestión de comprensión respecto de los temas, porque no es, en gran medida por lo menos, no es maldad. La gente tiene buen espíritu y es receptiva, etcétera, pero si en cátedras universitarias se explica que es bueno tener un poco de inflación, porque eso reactiva la economía y asigna los recursos y los chicos se anotan eso, quién sabe los errores y los economistas, etcétera, aplican esa medida. No es una cosa de mala fe ni de mala intención, sino un tema de educación y de debate de ideas. Y nosotros tenemos que pensar que cuando íbamos al colegio nos enseñaban en lógica, una de las falacias se llama ad populum, es decir, si todo el mundo lo hace está bien, si nadie lo hace está mal. Eso es un error. Si todo el mundo se hace el harakiri, no es un argumento para que nos hagamos el harakiri. Bueno, muchas gracias.